Bueno, lo primero que tienen que hacer es organizarse, conocer sus derechos, digamos cuáles son los derechos que tienen, que son básicamente todos los derechos humanos. No solamente está el tema de salud, no solamente está el de rehabilitación, sino cosas como el trabajo, el empleo, el deporte, la seguridad social, el acceso a la información, comunicación, entre otros, digamos. Entonces es muy importante que conozcan esos derechos, cuáles son, de qué hablan esos derechos, digamos su alcance, cuáles son las normas que los protegen y que miren en cuáles espacios se puede participar por la garantía de esos derechos. Es importante pues que las personas participen, porque pues, si uno no participa, nadie va a participar por uno. Sí, desde Colombia desde el año 1999 ha venido desarrollando un trabajo muy importante en promover el cambio del imaginario social sobre las personas con discapacidad y sobre la discapacidad en general. Digamos que ha trabajado en el establecimiento de una política de comunicación, unos lineamientos de política de comunicación para la construcción de una nueva imagen social de las personas con discapacidad. Ese trabajo se hizo desde el Ministerio de Comunicaciones o el Ministerio de las TICs y se sigue trabajando por la promoción de la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, porque es parte también del cambio del imaginario social. A veces ve uno algunas cosas en televisión, por ejemplo, como un noticiero para sordos que se emitió en Canal Capital hace un par de años, otros programas en canales regionales relacionados con la participación de las personas con discapacidad y sobre la discapacidad en general. Entonces sí se han hecho esfuerzos, es necesario hacer más todavía, pero pues se han hecho esfuerzos importantes. Deberían ejercerlo en igualdad de condiciones, digamos que así es como está planteado. Sin embargo, todavía existen restricciones para que las personas lo ejerzan de la mejor manera. En espacios públicos, por ejemplo, existen restricciones porque la tecnología todavía, digamos, debe ser mayor en su cantidad en espacios, por ejemplo, como las bibliotecas, espacios como salas de lectura, entidades educativas, por ejemplo. Entonces, digamos que se ha venido haciendo un trabajo importante por promover el cierre de esa brecha digital de las personas con discapacidad, pero todavía es importante seguir haciendo esfuerzos para eso. Digamos, ustedes creo que saben, las páginas de internet, por ejemplo, ya cuentan o deben contar con parámetros de accesibilidad para que todas las personas con discapacidad las puedan utilizar. Entonces, digamos que son esfuerzos importantes, pero pues siempre es necesario seguir adelante. Existe una política pública en discapacidad, es decir, no es una política pública solo para las personas con discapacidad, y dentro de esa política pública hay un tema que es el tema de la educación, y entonces se está avanzando en promover que las personas con discapacidad ejerzan el derecho a la educación básica, regular y media, es decir, primaria, bachillerato y ojalá universidad, con parámetros de acceder a ella, permanecer y graduarse del sistema educativo, para la cual necesitan todas las adecuaciones. El responsable de ese tema, digamos, es el Ministerio de Educación Nacional, que ha generado normas y digamos que también es una oportunidad para que las personas con discapacidad conozcan cuáles son esas normas y las hagan cumplir. Es decir, los sistemas existen, las tecnologías existen, no todas las bibliotecas cuentan con ellas, o por desconocimiento, o por de pronto un bajo interés, o porque de pronto no han sabido implementar esas tecnologías, ¿sí? Digamos, yo hablo a nivel nacional, todavía hay que ampliar la cobertura de esas tecnologías para las personas con discapacidad. Entonces, no podría decirte yo que sí hay, o que no hay casos en los que existen, pero pues todavía es necesario masificar la oferta de esas tecnologías y esas adecuaciones. Sí, digamos, sí pueden acceder al mismo nivel. Lo importante es desarrollar los ajustes razonables, se llama eso. Es decir, una persona, por ejemplo, una persona vidente y una persona ciega pueden leer el mismo libro. La manera de leerlo es lo que cambia.
pero en esencia sí.